Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Plataforma. Hoy vamos a hablar sobre el tema de Centroamérica. ¿Cómo está la situación económica en Centroamérica? ¿Cómo ha evolucionado esto? Y Centroamérica, como todos sabemos, se componía principalmente de 5 países, o sea, políticamente éramos Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Pero en la medida que el tiempo fue pasando se incorporó también Panamá, porque geográficamente estamos en la misma zona, y ahora además se incluye a República Dominicana cuando hablamos de Centroamérica. Entonces vamos a estar conversando de esta región y la dividimos en 2 partes, la parte norte de Centroamérica y la parte sur de Centroamérica. La parte norte obviamente es el triángulo norte que le llamamos, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Y la parte sur comienza en Nicaragua, sigue con Costa Rica, con Panamá e incluye a República Dominicana. Cuando observamos el crecimiento de la última década o más, el crecimiento más fuerte lo ha tenido el sur de Centroamérica y el crecimiento más lento ha estado en el norte de Centroamérica, siendo El Salvador el que menos ha crecido en toda la región. Pero en este último año hemos visto una variación en el crecimiento de estos países. Si nos remontamos un poco a la última década, ahí vemos que Panamá tuvo años de crecimiento del 10% y algunos años un poquito más, 8%. Más recientemente había tenido tasas de crecimiento más o menos del 6% y ahora ha bajado su tasa de crecimiento este año a más o menos un 3%. Costa Rica, que había tenido tasas de crecimiento también relativamente altas, 4 o 5% de manera sostenida, hoy también ha tendido a reducir su crecimiento más o menos a un 3%. República Dominicana es el único que sigue manteniendo un crecimiento bastante importante, pero lo que observamos en el siguiente gráfico es que la región como un todo está teniendo un menor crecimiento. Si observan la línea verde, que es la que oscila ahí alrededor de la línea azul es la que nos refleja desde el 2012 hasta el 2018, hasta septiembre de este año, cómo se comporta el crecimiento económico en promedio de todos los países. Pero la línea verde nos da la tendencia, o sea, si está creciendo más, si está creciendo menos. Y observamos que en los últimos años, y particularmente en este año también, el crecimiento ha tendido a ser menor. ¿Qué está influyendo en eso? Pues obviamente que el hecho de problemas que están teniendo algunos países, por ejemplo Nicaragua, que está probablemente en una recesión en este momento. Una recesión quiere decir que está decreciendo, o sea, no está creciendo, sino que se está reduciendo el tamaño de su economía. Nicaragua está en una crisis política y social muy importante, muy grande, por lo que la economía está básicamente parada. Y por lo tanto eso está influyendo. Costa Rica tiene un problema serio de déficit fiscal y eso lo ha llevado a reducir su tasa de crecimiento, a incrementar su endeudamiento, que lo vamos a ver en algún momento también. Y por el otro lado, en Panamá, con una serie de problemas políticos y sociales también importantes, ha tendido a reducir su tasa de crecimiento. Además que recordemos que Panamá hizo grandes inversiones como la del Canal de Panamá, metro, puertos y demás, que ya esas obras también se han concluido. Entonces, en general, pues lo que vemos es que en el sur de Centroamérica está habiendo un problema de crecimiento, a pesar de que República Dominicana sí mantiene una tasa bastante importante de crecimiento. Pero en el norte, que ha sido el que ha tendido a crecer menos en el tiempo, se mantienen tanto Guatemala como Honduras, creciendo al 3% Guatemala y creciendo más o menos el 3.8 al 4% Honduras. Mientras que El Salvador siempre a la saga en esta región, subregión digamos, con un crecimiento que se estima más o menos de 2.6% para este año. Tradicionalmente, digamos, en las últimas décadas, El Salvador ha sido el que menos ha crecido en toda la región, pero había una diferencia bastante grande entre nuestro país y los demás países. Pero este año, pues en la medida que los demás países han tendido a crecer menos, pues ya la diferencia se ha achicado y en la medida pues también que ha tenido un problema en Nicaragua, que está decreciendo en lugar de crecer. Y eso ha llevado pues que Nicaragua sea el que va a tener el menor crecimiento económico durante este año. En el siguiente gráfico observamos el crecimiento económico por país.
Y ahí no les voy a pedir que entiendan bien el gráfico, solo vean las tendencias. Ahí hay una serie de gráficas con diferentes colores que van desde el 2013 hasta septiembre de este año. Y pueden observar ustedes, por ejemplo, la línea café. La café es la que destaca como más arriba y ese es el crecimiento de República Dominicana. República Dominicana tiende a crecer arriba del 5% en promedio en cada uno de los años que estamos viendo, por no decir arriba del 6% realmente. Y en este año está creciendo también por arriba del 6%. Tenemos países como Nicaragua, que es la línea más azul que pueden ver. Nicaragua tuvo en el 2013 momentos de crecimiento del 8%. Después pueden ver ustedes ahí que fluctuó entre más o menos 4 y 6% el crecimiento entre los años 2015 y 2017, pero en este año 2018 se ve la gran caída y ven que la caída está por debajo de cero, o sea que se está reduciendo el crecimiento en ese país. Los demás países, ustedes pueden observar cómo fluctúan más o menos ahí alrededor del 3, 4%, algunos sobrepasan ese crecimiento, como la línea verde, por ejemplo, que es Guatemala, y la línea roja, que es Costa Rica. La de Costa Rica se observa cómo ha venido cayendo su crecimiento desde el 2016 en adelante, pero particularmente en este año, y más todavía en los últimos meses de este año, en lo cual ha descendido su tasa de crecimiento y se acerca más o menos al 2.5%. Entonces, en general, lo que observamos es un mayor problema, digamos, de crecimiento en la región. Esto viene influido en parte por el precio del petróleo, que ha influido significativamente porque había subido el precio en estos últimos años, a pesar de que en las últimas semanas pues hemos visto una reducción de ese precio. Pero en general, ese impacto del incremento del precio del petróleo pues hace que se reduzca el crecimiento y además eso nos lleva a que las importaciones tienden a crecer más y las exportaciones están creciendo a una tasa menor. En el caso de El Salvador, por ejemplo, estamos viendo que las importaciones están creciendo a más del 10%, más o menos a un 12%, mientras que las exportaciones están creciendo a un 3%. Y esa tendencia se mantiene bastante a través de todos los países. En la siguiente gráfica observamos la inflación y ahí está el promedio de Centroamérica y República Dominicana incluido. Y por supuesto que vemos una tendencia que había venido hacia la baja hasta 2016, pero desde más o menos ahí 2016 a mediados en adelante hemos tenido una pequeña tendencia hacia subir. Nada de qué preocuparse, o sea, estamos hablando de un promedio que no llega ni al 4%, cuando comparamos con inflaciones como la de Venezuela, que supera el 1.000.000% y que nosotros estemos abajo del 5% como región, pues es un logro importante de estabilidad macroeconómica y de estabilidad monetaria que hay en la región. Así que el tema de la inflación no es un tema relevante hoy en día en la región. Cuando vemos las remesas familiares en el siguiente gráfico, ahí se observa que han venido creciendo desde 2012 en adelante. Recordemos que después de la crisis de 2009, en la que las remesas familiares cayeron en El Salvador y en la región, estas han tendido a crecer de ahí en adelante con tasas variadas, digamos, según los países, pero ahí pueden ver ustedes en las últimas dos barras, que son la del primer trimestre y el segundo trimestre de 2018, del lado derecho, ahí pueden observar que ha habido un crecimiento muy importante y que las remesas familiares del segundo trimestre llegaron a más de 7.000 millones de dólares, cuando el promedio estaba fluctuando más o menos entre 6.000 y 6.600 millones de dólares durante 2017, durante cada uno de los trimestres de 2017, pero este año estamos viendo un crecimiento que ha llevado a más de 7.000 millones de dólares el crecimiento de las remesas familiares en el segundo trimestre. Por lo tanto, si más o menos calculamos un promedio de 6.500 millones de dólares por cada trimestre, esto nos llevaría más o menos a 26.000 millones de dólares que estaría recibiendo la región, siendo Guatemala uno de los países pues, que ha estado recibiendo una mayor cantidad de remesas familiares.
y que ha venido creciendo, además a una tasa acelerada. Guatemala es la segunda parte de la barrita de arriba para abajo, la más clarita, el azul más clarito. Por lo tanto, ahí vemos como Guatemala tiene una mayor proporción de las remesas familiares de la región, pero El Salvador es muy relevante, además de Honduras. O sea, los tres países obtenemos bastantes remesas familiares y República Dominicana también recibe bastante. En cuanto a la importancia que estas remesas familiares tienen en el Producto Interno Bruto del país, pues en el caso de El Salvador es donde más influyen las remesas familiares, porque son casi el 20% del Producto Interno Bruto. O sea, 1 de cada 5 dólares se produce a través de remesas familiares. Y por el otro lado tenemos también que en países como República Dominicana son un elemento muy importante, y en Honduras, que se asemeja mucho al impacto que tienen las remesas familiares en ese país como en El Salvador. Por el otro lado vemos el flujo de inversión extranjera directa, lo que los inversionistas extranjeros invierten en cada uno de nuestros países, y ahí vemos una cierta tendencia a reducirse las inversiones que se están recibiendo en este segundo trimestre del año 2018. Porque si comparamos el segundo trimestre del año 2017 contra el 2018, pues vemos que ahí hay una pequeña reducción. Hay países que tienen una relevancia muy importante en esto, y el primero es el verde, que observamos que es Panamá, que es la parte de abajo de la barra. Luego tenemos la segunda parte, que es el amarillo, que es República Dominicana. Y después tenemos a Costa Rica, que es la parte más cafecita al final. Los demás países tendemos a tener una inversión bastante pequeña, digamos, en comparación a esos países, pero aún así, en países como Guatemala y como Honduras tienden a tener también una mayor inversión, al igual que Nicaragua, que nosotros. En este segundo trimestre sí se ve un impacto en la inversión que está recibiendo Nicaragua debido a los problemas económicos, sociales que está teniendo. Pero la inversión extranjera es un motor importante de crecimiento económico de países como República Dominicana, Panamá, Costa Rica y algunos otros países de Centroamérica, pero no es lo que ocurre en El Salvador. En El Salvador tenemos la menor tasa de inversión extranjera directa que se hace en uno de los países de Centroamérica. Por el otro lado, podemos ver en la siguiente gráfica la deuda, cómo ha venido creciendo en la región. Y ahí pueden observar ustedes desde 2012 hasta 2018, y vemos que la tendencia es a subir, o sea, las barras son cada vez más grandes, y la deuda externa total, o la deuda total, perdón, del sector público está llegando ya cercano a 140.000 millones de dólares. Recordemos que El Salvador tiene 19.000 millones de dólares de esos 140.000, y que El Salvador es el país más endeudado de la región, con más o menos vamos a llegar este año a 75% del Producto Interno Bruto, que es toda la deuda que tiene el gobierno, tanto a nivel del sector público no financiero, que se llama, más el sector público financiero. Eso pues es una voz de alerta, una llamada de alerta que hay para Centroamérica, y los dos países más emproblemados en cuanto a deuda total del gobierno son Costa Rica y El Salvador. Digo Costa Rica primero porque, a pesar que tiene un menor nivel que nosotros con respecto al Producto Interno Bruto, ha venido creciendo significativamente en estos últimos años. En 2018, por ejemplo, se estima que Costa Rica va a tener un déficit fiscal que va a llegar más o menos al 7% del Producto Interno Bruto. El Salvador va a tener un déficit que va a rondar más o menos ahí por el 3.5% del PIB, según algunas estimaciones que hay de FUSADES y del ICEFI. Entonces, los dos países que estamos teniendo más problemas a nivel fiscal somos Costa Rica y El Salvador, y el problema es que no se enfrentan de una manera adecuada. En el caso de Costa Rica necesita hacer una reforma tributaria, poder cobrar más impuestos. En el caso de El Salvador se requiere una reestructuración del gasto para poder ir resolviendo los problemas financieros del Estado. Por el otro lado, tenemos qué es lo que ha ocurrido con el tipo de cambio. El tipo de cambio obviamente en El Salvador no existe porque tenemos el dólar
al igual que en Panamá, por lo tanto no es un tema importante, pero sí en los demás países de Centroamérica. Cada uno de los demás países tiene su propia moneda y eso define las relaciones entre lo que se produce internamente y lo que se comercializa internacionalmente a través de las importaciones, a través de las exportaciones y los movimientos también que hay en remesas familiares. Todo eso influye para el precio del quetzal, por ejemplo, con respecto al dólar, o el empira con respecto al dólar, cada una de las monedas de cada país. Ahí pueden observar ustedes las tasas de variación. Todo lo que está arriba de cero quiere decir que se está depreciando la moneda. Y todo lo que está abajo de cero quiere decir que se está apreciando, o sea, se está haciendo más barato el dólar o se está haciendo más caro, según el caso ahora en cada uno de los países. Y ahí pueden observar ustedes que en los últimos meses hemos tenido en Centroamérica una depreciación de las monedas, particularmente el quetzal, que se ha venido devaluando, que no había ocurrido en los años anteriores, y además el colón tico. El colón de Costa Rica también se ha venido depreciando y por el otro lado, pues Nicaragua lleva una tendencia siempre a depreciar porque su política es depreciar más o menos 5% por año, pero está habiendo un impacto por todo el problema interno que está teniendo Nicaragua también. Así que vemos que sí hay una tendencia a depreciarse las monedas en general y esto es una tendencia mundial, o sea, el dólar se ha fortalecido con respecto a la mayor parte de monedas del mundo y eso también se ve reflejado en la región. Por otro lado, para que en una región o en un país pueda haber crecimiento económico, tiene que haber crédito. Y el crédito observamos que desde el 2012 hasta el 2018 ha crecido en toda la región. Si ustedes observan las barras completas que están en este gráfico, estas van cada vez más hacia arriba y partieron en 2012 más o menos ahí por 90.000 millones de dólares y ahora están llegando a cerca de 150, 155.000 millones de dólares al mes de septiembre. Esto quiere decir que el crédito sigue creciendo en la región, sigue apuntalando ese crecimiento. La gráfica es bastante complicada, no nos vamos a poner a explicarla en este momento porque sería largo, pero solo vean la tendencia que es hacia arriba. Pero lo que es interesante también de ver es que sí hay cierta tendencia en algunos tipos de crédito a tener una menor tasa de crecimiento. Pero bueno, el crédito ha sido un motor importante de crecimiento en la región. Así que, en síntesis, este es un brochazo así rápido que podemos tener de la economía. Podemos decir que, por un lado, está habiendo un mayor problema en la región para poder crecer. Y eso se ve reflejado en las menores tasas de crecimiento de los países del sur de Centroamérica. Los países del norte nos mantenemos en las tasas de crecimiento que ya teníamos. Que la inflación no es un problema en la región, que el tema fiscal se está volviendo un tema importante en algunos de los países como El Salvador, Costa Rica, y obviamente también va a influir en otros países de Centroamérica, que la depreciación de las monedas está afectando a varios de los países de Centroamérica, pero también genera un incentivo para las exportaciones y para equilibrar la balanza de pagos. Y las remesas familiares pues apuntalan esto porque han venido creciendo en estos últimos años y particularmente en este año también, a pesar de los incrementos de precios del petróleo que pues reducen el poder adquisitivo de la población, ¿verdad? Que ese precio del petróleo ha venido influyendo en un empobrecimiento de la población centroamericana también. Entonces, vamos a ver qué ocurre este próximo año. Estamos muy pendientes de qué va a pasar en Nicaragua con la situación política. Eso va a influir mucho sobre qué ocurre en Nicaragua. En Costa Rica estamos muy pendientes de qué va a pasar con la reforma tributaria que está en discusión. Ya la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ya indicaron que sí puede procederse con el incremento de impuestos. Panamá problemado también con todo un tema de corrupción, todo un tema político, y además hay elecciones el próximo año. Hay elecciones en El Salvador para comenzar a principio de año, hay elecciones a mediados de año en Guatemala y después en Panamá, así que eso también va a influir. Las expectativas pues para el próximo año son que vamos a estar muy pendientes de esas elecciones, vamos a estar pendientes también de qué pasa con las tasas de interés internacionales
y cómo evoluciona el endeudamiento de estos países a raíz del problema fiscal que se está generando. Eso es más o menos lo que podemos describir. Podríamos hablar mucho más de Centroamérica, pero creo que con eso ya pueden tener una idea de más o menos cómo se están comportando los demás países y en comparación, obviamente, con lo que pasa en El Salvador. Muchas gracias por habernos sintonizado, por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.